Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar y que se encuentran desde ya conectadas en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y sean bienvenidos a este nuevo webinar. Queremos de antemano pedir disculpas por las fallas técnicas presentadas el día de ayer y agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy nuevamente. Para las personas que ayer estuvieron y para las personas que hoy nos acompañan, queremos decirles que estamos muy orgullosos y agradecidos de poder contar nuevamente con nuestro expositor, a quien queremos agradecerle por su paciencia y de antemano también pedir disculpas por las fallas técnicas presentadas el día de ayer. Para los que no estuvieron el día de ayer, pues quiero recordarles que nuestro expositor es el señor Diego Higuera Díaz, que nos acompaña desde Bogotá y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Historias del Dosel, en un bosque de niebla en Colombia, aprendiendo y desaprendiendo. Diego es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en espacios naturales de la Universidad Autónoma y Complutense de Madrid y actualmente se encuentra adelantando una especialización en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales en la Universidad Militar. Diego ha investigado el dosel de bosques en la Amazonía y bosques de niebla en Colombia, investigaciones de las que ha publicado distintos artículos sobre biodiversidad del dosel y las relaciones y funciones que allí se dan, al igual que ha estudiado sus servicios ecosistémicos. Además de esto, ha participado dictando distintas capacitaciones de ascenso al dosel en múltiples localidades como la Amazonía, en donde dictó algunas prácticas de cómo subir al dosel con las mujeres y hombres de la etnia ticuna. Además de esta capacitación, ha dictado más de una decena de capacitaciones sobre ascenso al dosel, varias de ellas con la Corporación Sentido Natural, una de las organizaciones de las cuales es miembro fundador y con la que ha ganado varias becas de investigación para poder adelantar varios trabajos sobre el dosel. Sumado a estas capacitaciones en Colombia, ha dictado otras capacitaciones de ascenso a árboles en lugares como la Reserva de la Biosfera Bejar y Francia, así como en el Parque Garajonay de las Islas Canarias. Adicional a esto, ha apoyado proyectos en los que se ha requerido ascender al dosel, como ha sido el caso de estudios a osos perezosos en bosques de niebla y monos aulladores en bosques secos. Después de esta pequeña introducción, me gustaría volver a saludar a nuestro expositor. Diego, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, Diego. Nuevamente agradecerte por colaborarnos el día de hoy y como dije inicialmente, pues pedirte disculpas de parte del equipo de la Fundación por las fallas técnicas presentadas el día de ayer. Y esperamos que hoy no tengamos ningún problema técnico y pues agradecerte muchísimo por estar disponible para poder repetir este webinar. No, claro que sí, Felipe, pues eso es un tema que es tan importante que a pesar de las fallas tecnológicas, toca seguirlo visibilizando y seguir trabajando por el dosel. Genial. Diego, muchas gracias. Eh, eh, pues como ya es bien sabido, y las personas que nos han acompañado en las anteriores dinámicas de los webinars pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas en la sección de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook Live y al final de la charla se la transmitiremos a nuestro expositor. No siendo más, Diego, intentemos y esperemos que nos vaya muy bien el día de hoy, ¿vale? Claro que sí, dale, Listo, listo, ya voy a entonces te compartir mi dejo pantalla. con el público. Nos vemos en un Vale, rato. vale, gracias. Ok, bye bye. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por asistir a esta charla y a los que no asistieron ayer y que pudieron hoy, pues también agradecerles su participación hoy. Vamos a hablar un poco sobre las historias del dosel de un bosque de niebla, aprendiendo y desaprendiendo. En esta primera diapositiva vemos un poco lo que vamos a hablar hoy en nuestra charla. Vemos unas plataformas sobre los árboles, vemos un palo
que después se ve como con como nublado, que esto es una red de niebla con la que se trabaja con murciélagos y se trabaja también con aves. Y vemos unas bolsas que son los colectores de hojarascas. Entonces, pues hoy vamos a ver precisamente lo que es el dosel. El dosel es esta copa, esta unión de las copas de los árboles. Previo a comenzar ya a entrarnos en el dosel, me gustaría recomendarles que se leyeran un artículo que se llama Colombia, el gris panorama de los bosques de niebla de Cundinamarca, el cual se publicó en Mongabay y en El Espectador en el 2017 y que escribió la periodista Fernanda Sánchez Jaramillo. En este artículo muestra un poco la situación de los bosques de niebla, tanto en Cundinamarca, lo cual se puede replicar a Colombia y lo cual se puede replicar al mundo. Los bosques de niebla tropicales son uno de los ecosistemas más amenazados, por no decir también que el más amenazado, y está tan amenazado precisamente porque tiene presiones antrópicas y porque pues, hay falta de investigación para tomar decisiones sobre la gestión que se debe hacer sobre estos bosques. Entonces, ya entrando en materia, pues mi propuesta para la presentación de hoy es más que mostrarles los resultados puntuales del proyecto, es también contarles un poco esas historias que hay detrás de cámaras. Son esas historias que muchas veces son invisibles y que no quedan documentadas en ninguna parte. Entonces, mi idea es como mezclar un poco las dos cosas, es como contar efectivamente qué es lo que encontramos sobre el dosel, pero también contarles un poco esas historias que van desarrollándose a lo largo de un proyecto. Pues este proyecto fui la persona que, o es la persona que lo ha estado coordinando. Este proyecto se ha desarrollado de manera intermitente, pero como se imaginarán, esto ha contado con un equipo de profesionales, también con un equipo de voluntarios, que en diferentes momentos han contribuido precisamente de alguna manera pues en el desarrollo de este proyecto. Hoy quiero que tengamos dos miradas. Una mirada es la mirada de la investigación, lo cual es muy importante, pero también quiero que tengamos la mirada de la conservación. Entonces, vamos a ver un poco como esa mezcla entre lo que es lo biológico y lo social. Ya entrando un poco en materia, entonces tengo una primera historia para contarles y es cómo arranca este proyecto y cómo se va dando, porque muchas veces pues uno no sabe cómo, cómo hacer para hacer un proyecto de estos y pues quién lo financia y pues cómo, sí, cómo desarrollarlo. Entonces, cuando yo me gradué de pregrado, montamos o fundamos una organización con los amigos. Esta corporación se llama Corporación Sentido Natural. En ese momento, pues estábamos con ganas de ver como qué proyectos hacíamos. Yo he hecho mi tesis de pregrado en doseles en la Amazonía y tenía ganas pues, de seguir trabajando con temas de dosel. Y pues en un punto, cuando me gradué de biólogo, me contactaron para ir a apoyar un proyecto muy cerca de Bogotá, para ir a colectar unas muestras de árboles que se comía el oso perezoso de los Andes, Colepus hoffmanni, y pues me invitaron a que fuera a esta reserva y que los apoyara con eso. Entonces fui a esta reserva que, como les digo, es muy cerca, 40 minutos de Bogotá, y se llama Reserva Macanal, y apenas yo empecé a ver esa reserva y empecé a recorrer los bosques, pues quedé muy impactado por el estado de conservación de este sitio, porque pues, es un sitio que queda muy cerca a la carretera, como ya más adelante lo veremos, y pues se me ocurrió, ¿por qué no hacer un proyecto tan cerca a Bogotá? Porque muchas veces los estudios que se hacen de dosel pues son retirados, pues obviamente es muy llamativo hacer estudios en la Amazonía o en otros ecosistemas posiblemente más exuberantes que los mismos bosques de niebla. Sin embargo, pues también fue como estos doseles son poco estudiados y posiblemente sean los que tienen ese mayor impacto. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a hacer como aplicaciones. La primera organización que nos apoyó fue la organización estadounidense Idea Wild. Ellos nos dieron equipos de ascenso a los árboles. Después seguimos aplicando y nos ganamos la beca de Ruford. Y pues ya empezamos a ver, bueno, ya tenemos el sitio, ahora cómo arrancamos. Esta imagen que ustedes ven ahí, esa ilustración es un poco el reflejo de lo que fue la presentación de propuestas iniciales. Esto era como lo que le vendíamos a los financiadores de qué era lo que queríamos hacer. Cuando ya fuimos arrancando el proyecto, como les voy a contar más adelante en más detalle, pues en un punto sacamos una de las publicaciones que salió fue sobre captura y almacenamiento de carbono y publicado ese artículo nos contactó una fundación holandesa y nos dijo que están interesados pues en seguirnos
pues, hacer una financiación para hacer unos estudios puntuales. Entonces, pues obviamente eso fue una gran oportunidad y aprovechamos esa financiación. Después, pues una empresa llamada BioWeb nos donó equipos para hacer cursos de dosel, que también más adelante les contaré más en detalle. Y pues una vez viendo como que esto era algo que pues podía ser más grande, vimos otras reservas en la falla del Tequendama, que es donde nos vamos a ubicar para hacer estos proyectos, y pues contactamos al dueño de la reserva Chicaque y a algunos dueños de reservas alrededor de la laguna de Pedro Palo, y ahí fue que empezamos a hacer diferentes proyectos. Eh, Hoy los resultados que les voy a mostrar son especialmente de la reserva Macanal. Como les digo, es una reserva que queda muy cerca de Bogotá, más o menos 40 minutos. En la parte de abajo de nuestra pantalla vamos a ver una fotografía donde la parte verde pues son los bosques que tiene, y vemos una línea amarilla que es la carretera que va de Bogotá a La Mesa. Entonces, como nos damos cuenta, la reserva incluso está dividida por una carretera. Esto obviamente tiene muchos inconvenientes, pero también tuvo la ventaja de pues, poder acceder muy fácilmente a hacer los muestreos en esta área. Y las otras zonas que también voy a comentarles hoy algunos resultados fueron Chicaque y Pedro Palo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues esto está en la falla del Tequendama, y pues estas reservas están dentro del DMI de la falla del Tequendama Cerro Majuí. La falla del Tequendama, pues uno va saliendo de la sabana de Bogotá. En la última parte de la sabana de Bogotá nos encontramos una zona que parece un desierto, que no es un verdadero desierto. Pues tiene suelos arenosos y hay presencia de cactus. Es una zona muy seca. Y de un momento a otro ya pasamos como unas últimas montañas y caemos a lo que es la falla del Tequendama. Entonces, para los que no son de Colombia, pues en Colombia hay tres cordilleras. Esto está en la cordillera oriental, y pues lo que hace esta falla es que es como el escarpe que va hacia el río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de Colombia. Entonces, como vemos en la parte superior, vemos las fotografías de lo que les digo, de la parte de arriba de lo que es el desierto, se conoce como desierto de Sabrinsky, y ya lo que es en el escarpe, pues vamos a encontrarnos con los bosques de niebla. Estas fotografías son especialmente de la reserva Macanal. Entonces vemos ahí pues esos bosques que tienen una buena parte del año niebla. Cuando hablamos del dosel, pues obviamente en este contexto uno siempre se imagina estas imágenes de las copas de los árboles, se imagina gente subiendo. Sin embargo, si uno ve en Google, pues uno pone, bueno, miremos a ver cómo hago yo una construcción sobre el dosel, y uno se encuentra es con los techos para ponerle a camas, o se encuentra con techos para otras estructuras. Entonces, obviamente es un tema que todavía pues falta posicionar y que la gente entienda más qué es el dosel. Mucha gente lo asocia con temas de canopy, es más el tema de turismo extremo, pero falta conocer finalmente qué es ese dosel, esa unión de la copa de los árboles. Y les cuento esto porque mi siguiente historia va relacionada pues con la dificultad cuando comenzamos el proyecto de ver, bueno, cómo construimos ahora estructuras sobre los árboles. Entonces, la siguiente historia se llama El Maestro de las Alturas. Eh, pues en ese momento, como les digo, nos ganamos unas becas de investigación. Yo había estado trabajando en la Amazonía, subiendo árboles, estudiando el dosel de la Amazonía, pero yo no tenía experiencia en construir nada sobre los árboles. Entonces, pues en ese momento yo había tenido una beca de la Fundación Tropenbos, la Fundación Holandesa Tropenbos, quienes han desarrollado proyectos muy interesantes sobre el dosel en la Amazonía, especialmente lo que es la parte de Araraquara y lo que es la parte del trapecio amazónico hacia el Parque Macayaco. Entonces, ellos en Araraquara habían estado trabajando con un indígena que se llama Roberto Rodríguez. Y Roberto, pues, fue una persona que les ayudó mucho a ellos, y una persona con un conocimiento grande sobre el tema del trabajo de alturas. Entonces, pues en ese momento a mí Tropenbot me recomendó que por qué no pues, traíamos a Roberto a participar en este proyecto. Eso fue toda una odisea. Les puedo decir que es más fácil viajar de Bogotá a Buenos Aires o de Bogotá a Tokio que lo que hizo Roberto. Roberto viajó primero desde Peñarroja hasta Araraquara en lancha. Después de bajarse la lancha, Roberto pues cogió un avión de estos cargueros, aviones viejos que viajan por la selva,
llegó a la ciudad de Villavicencio. Después de llegar de la ciudad de Villavicencio, pues llegó a Bogotá y en Bogotá lo recogimos para ir a la Reserva Bacanal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y toda esta historia, pues a qué va? Pues fue un riesgo traer a Roberto porque pues era, bueno, traerse una persona que no sabemos, nunca ha estado pues, en los Andes colombianos, no sabemos qué tan bien le va a ir, pero fue realmente una experiencia muy positiva. Eh, Roberto, nosotros teníamos unos planos iniciales sobre cómo creíamos que debían ser las plataformas. Nosotros teníamos en ese momento el concepto de entre más firme esté la plataforma al árbol, pues va a ser mucho mejor porque pues, está más sólido y se va a mover mucho menos. En ese momento Roberto nos dice que por qué más bien no nos arriesgamos y hacemos unas estructuras móviles en donde la plataforma se pueda mover con con las ramas, independiente de que el viento vaya para un lado y una rama vaya para el otro, eh, pues que la plataforma no se vaya destruyendo ella misma. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿por qué no arriesgarnos? Él nos decía que si hacíamos eso, posiblemente el mantenimiento y la duración de las plataformas iba a ser mayor. Finalmente, nosotros, pues no queríamos esto para un turismo masivo, entonces dijimos, bueno, es para investigación, ¿por qué no hacerlo? Y lo hicimos y efectivamente estas plataformas han durado mucho tiempo, pues hace un buen rato no las podemos visitar por diferentes motivos, pero las plataformas, el mantenimiento que ha tocado hacerle a lo largo de años ha sido muy poco, entonces fue una muy buena decisión. Y entonces aquí va el tema de los aprendizajes y los desaprendizajes. Nosotros teníamos un concepto de, bueno, hay que hacerlo muy robusto, muy sólido, y como les digo, pasó todo lo contrario, nos arriesgamos a hacer algo móvil, algo muy ligero, y pues fue una muy buena decisión para hacer las investigaciones en la altura. Eh, Otro tema fue que nosotros también dijimos, bueno, es más fácil construir las plataformas en el piso y luego las subimos. Eh, Nos arriesgamos a hacer esto y construimos una primera plataforma en el piso y pues ustedes imaginarán que uno en el piso puede levantar pues, una plataforma, pero ya subirla, así le pongo uno poleas es muy difícil. Entonces la plataforma que construimos en el piso pues terminó siendo la mesa del proyecto. Ahí terminamos poniendo después los equipos y cada vez que hacíamos cursos la gente terminaba poniendo las maletas y el sitio también donde uno almorzaba, pero esa plataforma nunca se pudo subir porque nos dimos cuenta que era, digo, el peso era muy grande y sumado a eso, pues al subir una plataforma, ustedes se imaginarán que hay muchas ramas y esas ramas pues dificultan la subida de este tipo de estructuras. Entonces, si ustedes ven la parte inferior de mi pantalla, en mi lado derecho, ahí vemos incluso una de las plataformas que se ve muy ligera, parece, es como la base de la plataforma y parece incluso la pata de un ave. Entonces, nos gustó ese concepto que incorporó Roberto al proyecto y pues nos dio muchos aprendizajes. Entonces, fue finalmente toda esta travesía que Roberto se hizo y de haberse arriesgado a traerlo, fue algo positivo. Entonces, son experiencias que, pues, que les digo, me gusta compartir porque no son muchas veces visibles, nadie las documenta en ningún lado y son experiencias que uno necesita cuando quiere empezar a trabajar en este tipo de cosas. Otra historia que quiero compartirles también es la importancia de divulgar la información de diferentes modos. Entonces, también uno cuando quiere investigar, pues uno piensa, eh, listo, es importante publicar, lo cual hemos hecho y se hace una prioridad. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que es importante divulgar y tener otros mecanismos pues, de contacto con más gente para poderlos acercar a este tema del doser. Entonces nosotros en Macanal especialmente, pues hemos hecho más de 10 cursos en diferentes lugares. Y pues en estos cursos, digamos que los cursos han tenido como dos enfoques. Está el enfoque de la investigación, pero también está el enfoque recreativo. Y pues ha asistido mucha gente y conoce uno gente que puede llegar a impactar mucho en temas de docer. Entonces, la historia un poco relacionada con dos experiencias que nos encontramos. Una fue con el dueño del Parque Chicaque. Él fue a uno de nuestros cursos, vio el tema del dosel. Terminamos haciendo con un estudiante alemán unas investigaciones de artrópodos en el dosel de Chicaque.
Y el dueño de Chicaque quedó tan entusiasmado con este tema que después se arriesgó a construir unas estructuras sobre el dosel. Y pues hoy en día uno habla con él y él dice que pues uno de los atractivos del Parque Chicaque es precisamente que la gente se pueda subir al dosel. O sea, pues obviamente cuando uno pensaba en dosel era como de subirse muy lejos, pero pues Chicaque queda muy cerca de Bogotá y tener la experiencia de subirse a un árbol y tener la experiencia de poder ver que esas formas de vida que están sobre los árboles, pues fue algo positivo. Entonces aquí son esas cosas que les digo como que son importantes, que la investigación es fundamental, pero también si uno quiere ya impactar en temas de conservación, toca buscar estos nuevos mecanismos de diálogo con diferentes actores. Otra experiencia que también pasó por este tema de los cursos, conocimos en uno de los cursos a una filóloga, su nombre es Yolima Pérez. Ella había trabajado en varios campamentos de verano en Estados Unidos. Ella trabajó inicialmente con una organización que en Estados Unidos ayuda a subir a la gente discapacitada a los árboles. Es un tema que aquí en Colombia creo que todavía no se ha desarrollado, pero ya hay un mercado alrededor de eso. Y pues Yolima también, también participó en campamentos de árbol, pues donde la gente se dormía encima de los árboles. O sea, toda una serie de experiencias alrededor de los árboles. Entonces también acá, digamos que todavía no hemos potenciado todas esas alternativas que puede haber alrededor de subir un árbol. No es el canopy, que es lo que conocemos normalmente aquí en Colombia, que es tirarse por una tirolínea, lo cual no está mal, pero pues este tipo de experiencias son diferentes. Entonces, con Yolima empezó a ser nuestra instructora después en los cursos y ya empezamos a mezclar no solamente técnicas para hacer investigación, sino también técnicas recreativas. Entonces, Yolima pues tenía una buena experiencia en esto y empezó a hacerse una muy buena combinación y pues obviamente empezamos a traer un público mucho más amplio. Entonces, también es como una invitación a la gente que quiera meterse en esto, en pensar en eso, en pensar que es importante abrirnos un poco más a muchos actores sociales. La siguiente historia, pues ya empezamos a meter un poco con el tema pues de lo que se hizo sobre el bosque. En la Reserva Bacaná nosotros trabajamos especialmente en bosques de roble. El roble es una especie que pues es casi exclusiva de Colombia. Hay unas pocas poblaciones posiblemente en Panamá y otras posiblemente en Ecuador. La especie que hay en Colombia se llama Quercus humboldti. Esta es una especie que, como les comenté antes, para las personas que no son de Colombia, en Colombia la cordillera de los Andes se divide en tres, y a lo largo de estas tres cordilleras en una época hubo muchos robledales, y el robledal era un elemento muy importante de los bosques andinos. Sin embargo, pues por la presión, por diferentes presiones antrópicas, como ha sido pues la ampliación de la frontera agropecuaria, el desarrollo de proyectos, también la sobreexplotación de la especie, pues estos robledales se han disminuido bastante y hoy en día la especie se encuentra categorizada como amenazada. Entonces, pues este fue uno de los robledales donde hicimos la investigación. Acá es interesante ver cómo mezclando un poco el tema de dosel, como cuáles son las dos visiones que podemos llegar a tener de un árbol. En la parte inferior de la pantalla vemos una foto desde arriba del árbol y en la parte inferior de la pantalla, sí, en la parte de arriba de la pantalla vemos cómo se ve el árbol desde arriba, desde abajo, perdón, hacia arriba. Entonces es interesante como ver que dependiendo, que un árbol tiene muchas formas de verlo. Y esto nos da también un tema de profundidad. Entonces, pues esto también tiene un valor agregado muy alto. Entonces, esto fue como el tipo de bosques que se eligieron para hacer la investigación. Acá en la parte superior de mi pantalla, eh, vemos lo que es el dosel, vemos todas esas copas de los árboles, cómo se unen. Ahí al fondo lo que estamos viendo es la laguna de Pedro Palo y pues es como se unen todos esos bosques de roble que hay en Macanal. En la parte también de arriba vemos a uno de nuestros investigadores. Ahí está desplazándose entre dos de las plataformas para ir a colectar pues, muestras. Todo el tiempo para poder subir tan alto estos árboles, porque estamos hablando de árboles que pueden, no sé, estar entre 20 y 25 metros, pues se necesitan equipos especiales para escalar. Y pues en esta fotografía de abajo vemos ya las estructuras que montamos para poder hacer estas investigaciones. Todo el tiempo, cuando hemos hecho estas investigaciones sobre los árboles, pues ascendemos de manera segura, con equipos seguros. También necesitamos muchas veces hacer desplazamientos por la copa.
Entonces también esto se hace con estándares de seguridad y también el descenso del árbol es importante. Todo esto, pues, cuando uno quiere arriesgarse a subirse al dosel, pues obviamente necesita tener pues, los cuidados pertinentes para evitar finalmente cualquier accidente. Nosotros hemos subido a, no sé, por dar un número, más de 200 personas, entre voluntarios, investigadores, la gente que fue a los cursos y nunca hubo ningún accidente de nada. Pero obviamente es porque todo siempre se hizo con mucha responsabilidad, entendiendo que el doser es algo muy interesante y que pues es algo que también toca tener respeto porque la altura es algo complicado. Entonces, siempre todo el proyecto se hizo con buenos estándares o se ha hecho con buenos estándares de seguridad. Ahora vamos a hablar un poco de los datos ecológicos. Tomamos varias información ecológica que fue muy importante y después quisimos meternos también con temas de conservación y por eso empezamos también a tomar datos sociales. Eh, Esto fue importante porque muchas veces los dueños de reservas, pues ellos son estratégicos en que uno puede hacer estos proyectos. O sea, es como ellos le facilitan a uno que se pueda quedar, en algunos casos le facilitan muchas cosas logísticas, en algunos casos incluso pueden llegar a dar nuestra alimentación. Y pues la idea también es darles a ellos información que les sea útil, porque muchas veces uno les entrega un artículo que pues él puede utilizar, pero muchas veces ellos no son especialistas en estos temas. Entonces también es como ver, bueno, qué información adicional se les puede dar para que ellos puedan aprovecharla en la conservación de sus espacios naturales. Entonces, en el tema biológico, eh, dentro de los muestreos que se hicieron estuvo el muestreo de epífitas. Entonces, en el lado superior de mi pantalla vemos que el tronco está lleno de unas plantas pequeñas, pues en unos casos unas plantas y en otros unos líquenes, los líquenes no son plantas. Vemos cómo cubre todo el tronco. Esto fue en el otro lado de mi pantalla, en la parte superior, hay una bromelia. Estas son epífitas. Las epífitas son plantas que crecen sobre sus hospederos sin dañarlos, ellos fabrican su propio alimento. Entonces, pues hicieron varios estudios con epífitas, se hicieron estudios de cuáles eran las especies, también se midió su biomasa, que es el peso de estas especies, para ya ver luego pues las relaciones que estas tenían con otros organismos, como ya lo veremos más adelante. En la parte inferior de mi pantalla, pues vemos, ahí estamos mirando cuáles epífitas hay sobre el dosel, o sobre estos árboles de dosel. Y en esta parte, la otra fotografía que vemos en la parte inferior, vemos unas marquillas. En esas marquillas pues se iba marcando el estudio que se iba haciendo. Entonces se ponía la altura en la que estábamos, se ponía el número de la rama para tener datos más puntuales sobre sí, las características que tenía este sitio, las especies que había, la biomasa que había. Y ya les voy a contar precisamente para qué se hacía eso. Eh, Pues, como les digo, estudiamos las epífitas que había, miramos la biomasa de estas epífitas y lo que quisimos ver, no voy a entrar a detallar mucho esto porque pues no es la idea hoy de la charla, pero hicimos estudios de la dinámica de la hojarasca que había, que producían estas epífitas, que producían los árboles de dosel, y también miramos el tema de captura y almacenamiento de carbono por parte de los árboles de dosel y por parte de las epífitas que crecen sobre ellos. Entonces, a mi lado izquierdo, en la parte superior, vemos unos colectores de hojarasca. Estos colectores de hojarasca fue mirar como cuáles eran los aportes de estos árboles de dosel y las epífitas que tenían a lo largo de un año. Entonces aquí vemos en la pantalla una gráfica donde nos muestra a lo largo de todo el año cómo van cambiando esos aportes de hojarasca, especialmente lo que cayeron en esos colectores de hojarasca, la producción de frutos y de, de semillas y de flores no fue mucha. Y ya también eso veremos más adelante cómo se puede relacionar con el tema de las aves que están ahí. Eh, También pues para entender un poco más la dinámica de estos bosques y esa relación con los árboles de dosel, miramos el tema de nutrientes, entonces miramos qué nutrientes había presente en las hojas verdes y en las hojas secas y bueno, miramos los porcentajes. Y como les digo, esto fue intentando entender un poco, bueno, qué pasa que en estos bosques, o sea, entender ese funcionamiento. Entonces aquí vemos los colectores, vemos las plataformas y vemos a uno de los investigadores ahí tomando información al respecto. Aquí abajo en la tabla que encontramos es
los porcentajes de almacenamiento o de capacidad de captura de carbono, perdón, que tiene tanto los grupos que hay ahí, o sea, las bromelias, los líquenes y briófitos, también los troncos de los árboles de roble, las hojas, ahí miramos el porcentaje que podían llegar a capturar cada una de estas partes como de todo ese sistema del árbol de dosel con sus epífitas. Como les digo, miramos en un punto ya, pues esos muestreos los hicimos en un punto y pues también hicimos otros muestreos en varios puntos y lo que hicimos fue mirar como cuántas epífitas crecían sobre vasculares y helechos crecían sobre estos árboles. También miramos la biomasa que había sobre cada uno de esos árboles de esas especies y miramos también después la estructura del bosque, mirar cómo la estructura del bosque se relaciona con la presencia de especies. Entonces, la idea era como ver, bueno, si hay un bosque más disturbado que otro, cómo esto afecta la biomasa, cómo esas condiciones microclimáticas que pueden existir en un sitio, pues afectan esa biomasa. Entonces fue entender, como les digo, un poco esa dinámica que ya más adelante también iremos viendo cómo se puede relacionar con otros organismos. Entonces pasamos a hablar de lo que se hizo con el muestreo de aves. Con el muestreo de aves lo que quisimos hacer fue, primero, quisimos probar una metodología para poder hacer estudios de aves en dosel. Entonces, más allá de capturar aves, la idea era ver cómo funcionaba el instalar una red de niebla que se moviera de manera horizontal. Normalmente los estudios de dosel para aves se hacen montando las redes desde abajo hacia arriba, pero ustedes se imaginarán pues que esto no es nada fácil, es bastante complicado porque pues hay muchas ramas que van a estar en ese trayecto, entonces las redes se van a enredar, va a ser difícil subirlas. Entonces acá fue probar un poco, experimentar con esta metodología de cómo era muestrear aves en dosel, montando una red entre dos plataformas. A esto obviamente le faltó o le falta hacer muchas pruebas, pero fue como empezar a dar líneas de, bueno, ¿por qué no experimentar para poder encontrar como pues esa posibilidad de encontrar nuevas metodologías para hacer muestreos? También eh, pues se hicieron observaciones, se hicieron más o menos 70 horas de observación en diferentes periodos. También lo hicieron pues, profesionales que sabían de aves y estuvieron también voluntarios. Y era mirar un poco esos comportamientos de las aves en el dosel. Entonces, dentro de lo que se pudo ver, en estas 70 horas se encontraron aproximadamente 28 especies. Pues la mayor parte fue de especies que eran insectívoros de corteza, todas estas especies que estaban buscando insectos en todos estos líquenes, todos esos musgos que ustedes vieron que crecían a lo largo del árbol. También hubo insectívoros de follaje, estos eran especies que estaban escarbando dentro de las bromelias, porque pues había mucha hojarasca y pues aves que removían toda esta hojarasca para precisamente ver qué insectos estaban ahí. También insectívoros aéreos, que eran especies que estaban sobre el dosel y que estaban capturando insectos o artrópodos sobre el dosel. También encontramos insectívoros de percha y nectarívoros. Algo que es interesante ver acá es que, pues, digamos que casi todas las aves observadas tuvieron comportamientos insectívoros y si ustedes se dan cuenta, lo que encontramos con en los colectores a lo largo del año que estuvimos muestreando esa parte, pues no cayeron frutos ni cayeron flores, entonces ya empezamos a encontrar una serie de relaciones. Otro de los proyectos que se hizo, que se expuso ya hace poco más de 15 días, también en este ciclo de webinars, fue el estudio de los artrópodos. Eh, pues acá muy rápidamente les voy a comentar qué se hizo. Hicimos muestreos con la malais, también cogimos troncos que estaban en descomposición en el dosel, cogimos también estos musgos, estos líquenes que estaban sobre el dosel para mirar cuáles artrópodos habitaban allí. Y también pues cogimos bromelias, cogimos dos especies de bromelias que eran las que tenían los tanques más grandes. Tanque se le llama como esa parte inferior de la bromelia, donde se acumula pues se va acumulando la hojarasca y pues donde
hay un proceso de descomposición que hace que el agua que se deposita ahí se va calentando y pues eso ahí permite muchas interacciones. Entonces lo que encontramos en los diferentes hábitats que estaban en el dosel fue pues, que encontramos aproximadamente 157 morfoespecies y creo que se encontraron así como un poco más de 2.500 individuos. El sitio donde más encontraron, donde más hubo abundancia fue en los musgos y no, perdón, fue en los troncos. Esto se debió a que encontramos en los troncos un hormiguero, entonces obviamente esto aumenta el número de individuos. El siguiente hábitat donde más encontraron artrópodos fue en los musgos y los líquenes. Después fueron los troncos, después las bromelias y luego la colecta manual. Es interesante ver que las bromelias pues son un hábitat que normalmente se esperaría encontrar como uno de los hábitats donde más se encuentra eh, pues artrópodos. Sin embargo, acá lo que posiblemente pasó fue que las hojas de roble se van acumulando mucho sobre estas bromelias y las hojas de roble no son tan fáciles de descomponer. Entonces, posiblemente esto hace que la dinámica de nutrientes que se da ahí sea más lenta y pues obviamente esto no favorece que puedan haber posiblemente más artrópodos en esos sitios. De manera gruesa, los porcentajes de los artrópodos que encontraron fue el 22% fueron entomófagos, el 58% fueron descomponedores y el 19% fueron de herbívoros. Entonces, bueno, después de estos datos biológicos, como les digo, es muy interesante. Sin embargo, queríamos también meternos en este tema, bueno, miremos la investigación y miremos la conservación. Entonces, inicialmente empezamos a hacer un abordaje con el tema de servicios ecosistémicos. Para esto nos ayudó mucho una investigadora española que se llama Berta Martín. Es una persona que en el mundo sabe mucho del tema. Entonces ella pues, nos apoyó en esta parte. Y pues hoy en día ya no se está hablando tanto de servicios ecosistémicos, sino se está hablando más de contribuciones de la naturaleza, porque pues es un tema que ya es más incluyente, ya pues como que tiene más en cuenta las comunidades rurales. Entonces empezamos a ver, listo, cómo la gente que vive alrededor y cómo la gente que está yendo a estos sitios percibe estas reservas. Entonces nos bajamos de los árboles literalmente y nos fuimos a visitar a las comunidades que vivían cerca o alrededor de las reservas. Y pues empezamos a contarles un poco el tema del proyecto y les empezamos a decir que estamos interesados en entrevistarlos, en hacerles unas encuestas para que nos contaran un poco quiénes eran, pues cuál era su percepción sobre esas reservas y pues si estaban dispuestos a contribuir a conservarlas. Bueno, empezamos a hacerle como una serie de preguntas para evaluar finalmente la actitud que ellos tenían frente a estas reservas y identificar como qué oportunidades se tenían y también qué posibles problemas se podían presentar a futuro con las poblaciones cercanas. Igualmente, pues esto lo hicimos con la gente que fue a participar como voluntaria, los investigadores, la gente que fue a los cursos de dosel, gente que fue por otros temas de turismo. Entonces hicimos como un buen barrido de ver como todos los actores que se estaban relacionando con ese territorio, porque la conservación es un poco esa suma de percepciones de un espacio. La conservación es un tema social. Entonces queríamos ver cómo, queremos conservar el dosel, entonces necesitamos pues, hablar con la gente para ver cómo hacemos que esto sea una realidad. Entonces, dentro de todas las encuestas que se hicieron, pues los usuarios que encontramos, principalmente fueron usuarios de visitantes de un día. Después estuvo los visitantes de fin de semana, o sea, gente que se queda el fin de semana. Después siguieron lo que fueron los investigadores y los voluntarios. Y después, ya, pues, ya se valoró aparte, es lo que fue la población local. Entonces, pues dentro de los aspectos que se miraron estuvo el conocimiento, como la percepción local, o sea, como esa percepción que tenían de estos sitios. Entonces, los visitantes de un día, lo que percibían de estas reservas era como el tema de conservación, igual que la gente de fin de semana, los investigadores y voluntarios percibieron conservación,
ecoturismo y también temas de investigación, y la población local, temas de conservación. En cuanto a los servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza que identificaron, para el caso de los visitantes de un día, estuvo como la provisión de agua, la purificación de aire, la conservación de biodiversidad y la educación ambiental. Para el caso de los visitantes de fines de semana, fue conservación y biodiversidad. Para el caso de los investigadores y los voluntarios, estuvo agua potable, estuvo purificación del aire, estuvo biodiversidad o conservación de la biodiversidad y estuvo también investigación. Y para la población local estuvo el agua potable y la conservación de biodiversidad. También la idea era como, lo que se valoró fue como las características de los visitantes. Entonces, ¿qué era lo que los motivaba a ir a esos sitios? Entonces, pues, dentro de lo que se encontró fue que fueron temas de turismo, de educación ambiental, fueron temas también de investigación. También les preguntamos por las horas que estuvieron allá. Entonces, dependiendo de si eran de un día o de fines de semana, pues encontramos diferentes horas de permanencia. Y también queríamos ver un poco como esos comportamientos hacia temas ambientales. Entonces, pues ahí les preguntamos que cuántos espacios naturales habían visitado. También les preguntábamos que si pertenecían a alguna organización que trabajara en temas ambientales o alguna organización local. Y pues ahí fuimos obteniendo como información que poco a poco fuimos depurando y pues que fuimos relacionando con las investigaciones que habíamos hecho. En general, para el caso, por ejemplo, de las poblaciones que viven en torno a estas tres reservas o a estas tres áreas de reserva, pues la gente percibía las reservas de una manera positiva. Sin embargo, también hubo varios casos donde había una percepción negativa porque la gente local veía esto como zonas improductivas. Entonces era como que no entendían cómo alguien tenía tantas hectáreas dedicadas a la conservación, necesitando de tierra para producir. Entonces, también había percepciones no tan positivas. Y pues se hizo un mercado hipotético, una pregunta hipotética sobre un mercado hipotético, donde se les preguntaba a los visitantes que qué tanto estaban dispuestos a invertir o a dar dinero para ayudar a conservar esas reservas. Y para el caso de la gente local, lo que se hizo fue, como tenían normalmente menos de un salario mínimo legal vigente de ingresos, entonces era como si estaba dispuesto a invertir horas de su jornal para apoyar a conservar estas reservas, como si llegaba a pasar algo en la reserva, que como ellos podían, que si están dispuestos a aportar en horas. Entonces, en general, las percepciones fueron positivas, pero como les digo, también hubo percepciones que no fueron tan positivas. ¿Y cómo amarramos esto con el tema del dosel? Pues como nos damos cuenta, a pesar de que pues es como un gancho, y Chicago ha mostrado cómo pues, se puede hacer un programa de turismo ecológico alrededor del dosel, pues todavía la gente no maneja ese tema de una manera tan detallada, o sea, lo ve todavía de manera muy gruesa. No estoy seguro, pero creo que en este momento todavía, pues Macaná acepta turistas, pero Paro también tiene reservas que aceptan turistas, pero ellos todavía no tienen como un programa de turistas para temas de dosel. Entonces, pues ahí surgen muchas oportunidades porque, como les digo, estamos cerca a Bogotá, pues pueden ser turistas locales, pero también pueden ser turistas de otras partes del país o incluso turismo extranjero, que pues al ver que queda tan cerca a Bogotá y ver la posibilidad de encontrar como cosas muy interesantes sobre los árboles, pues se abre como una buena oportunidad para generar ingresos, porque ya está la infraestructura montada pues en carreteras, ya las reservas pues tienen instalaciones. Entonces ahí pues es importante pues finalmente potenciar esa, como esa magia que tiene el poder ver lo que pasa sobre los árboles. Aquí pues es un poco para mostrarles las diferentes publicaciones que se han hecho en diferentes revistas. Todo esto pues la idea es que se pueda consultar de manera libre, es lo que hemos buscado para pues, que la gente pueda enterarse un poco de qué es lo que se está haciendo, pero como les digo, los estudios de dosel, especialmente en los bosques de nivel, han sido muy escasos en general en el mundo.
Entonces, bueno, esta era un poco la charla que tenía para ustedes. Aquí pues agradecerle obviamente a los dueños de cada una de estas reservas que han apoyado mucho este tipo de proyectos. Pues agradecerle a Rufor, a Idea Wild, a la Fundación Copa de Holanda. Con todo esto lo hemos hecho con sentido natural. También hago agradecer a BioWeb y pues obviamente, como les digo, esto pues eh, hubo participación de mucha gente. Entonces, pues obviamente agradecerle a todos los investigadores que han estado ahí apoyando como las diferentes líneas que se han desarrollado. Entonces, bueno, muchas gracias. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Eh, es, es realmente interesante ver cómo se han desarrollado estas iniciativas de investigación del dosel en reservas tan cerca a una ciudad tan grande como Bogotá. Creo que eso nos deja mucho aprendizaje. Normalmente uno espera irse a una zona tan lejana con unos niveles de bosques en excelente estado de conservación para esperar encontrar información de importancia a nivel científica, pero claramente pues sus esfuerzos nos muestran que se pueden desarrollar pequeños ejercicios y muy valiosos en áreas cercanas a las ciudades donde vivimos. Sí, totalmente, Felipe. Pues te digo, esto es un tema precisamente de romper eso que uno siempre cree que es como entre más lejos me vaya, pues voy a tener mejor información. Casualmente estos bosques son los que tienen más presión, son los que tienen más retos y son los que más desatendemos. O sea, nadie quiere o muy poca gente quiere vincularse con esto porque creemos que pues, lo que está cercano es interesante. Entonces, pues creemos que ya también puede estar dando un cambio. Ya, por ejemplo, encontramos gente que ya el tema de hacer estudios urbanos le parece también interesante estudiar la biología también de las ciudades, de qué pasa con los polinizadores en las ciudades. Entonces, también es un poco como ya empieza a ser como más público hacia muchos temas que pueden estar asociados a las áreas urbanas o cercanos a las áreas urbanas. Entonces, obviamente eso también es una invitación a que pues más gente se sume porque es algo importante y que necesitamos precisamente información para poder tomar decisiones. Sí, definitivamente, como bien lo comentas, cada vez son estos bosques cercanos a las grandes áreas urbanas los que sufren más presiones, los que van quedando cada vez más aislados y los que pues requieren de este tipo de tanto de investigaciones como de esfuerzos de conservación, considero yo de una manera más pronta. Te cuento que hemos tenido muy buena audiencia, nos han reportado audiencia desde Perú, México, Guatemala, Honduras, Venezuela, eh, Argentina y Estados Unidos. Nos parece que hay mucha gente pues, súper interesada en aprender de cómo se pueden hacer este tipo de proyectos. También me parece súper importante que ustedes tienen experiencia en diferentes grupos biológicos, desde la flora, pasando por los invertebrados hasta los vertebrados, incluso el tema de las aves. Y quería preguntarte, porque vi algunas fotos de los osos, ¿cómo te fue con eso? ¿Qué tal pudieron tener alguna captura o alguna Con los, ¿qué? historia con los osos Con los perezosos, con perezosos el perezosos. Coloepus? Sí, sí, sí. Con Colepus hoffmanni, pues, pues verlos no es tan fácil. Lo que creemos, hay otra historia pues que no la incluí acá, nos pasó, no sabemos si fue una ardilla o fue un Colepus. eh, ellos bajan para hacer sus necesidades fisiológicas. Resulta que una de las plataformas, pues no sabemos si fue lo que te digo, un perezoso, fue una ardilla, encontró genial poder hacer sus necesidades fisiológicas arriba. Y todo el tiempo que nos íbamos a la plataforma siempre la encontrábamos con heces. Entonces era como, bueno, ¿qué está pasando acá? Y fue un buen tiempo, o sea, le pusimos como un baño en el penthouse a, no sabemos si fue un oso o una ardilla. Pero sí, no son fáciles de ver. Y aquí, pues desafortunadamente, lo que pasa ahora es que la carretera, eh, pues incluso la ampliaron y pues hay muchos osos perezosos que uno ve pasando por la carretera. Entonces, sí, se ven atropellamientos. eh,
Y pues obviamente un oso perezoso es súper vulnerable cuando va pasando la carretera. La gente no se imagina que hay esos perezosos, entonces no le ponen mucho cuidado. Entonces es más ir muy rápido, ir, a pesar de que se han puesto letreros, pero esto no ha sido suficiente para evitar que este tipo de cosas pasen. Entonces pues uno obviamente le da mucha tristeza porque uno quiere conservar precisamente el dosel y quiere que las formas de vida que coexisten en árboles de dosel pues obviamente se conserven, pero pues no dejan de pasar este tipo de cosas que obviamente hay que buscarle soluciones. Ok. Eh, en cuanto a algunas preguntas que nos hacen, una muy interesante es sobre la percepción que tienen las personas y las comunidades al dosel como tal. Y pues, ya que tú has tenido experiencias con comunidades en la Amazonía y aquí en los Andes, ¿qué puedes contarnos? ¿Las comunidades son conscientes que existe un estrato biológico y que la copa de los árboles hay una dinámica ecológica y biológica totalmente diferente? ¿Son conscientes de que existe el dosel como tal o solo perciben el bosque como una sola unidad? Sí, yo creo que es más en el concepto académico que definimos como incluso el mismo tema de biodiversidad, el tema del dosel, pero la gente son conscientes que hay una naturaleza y que que en esa naturaleza pasan unos procesos. Saben que unos animales y unas plantas viven arriba, que otras viven más abajo, pero ellos no lo ponen como, o sea, no lo ponen en esos términos. Y para ellos, que nosotros, la gente que investiga sobre estos temas, intentemos como, no, pero es que toca ponerlo así, pues ahí se rompe el diálogo. Es como, no, entendemos que hay una naturaleza, hay unos seres vivos que viven en unos sitios y hay otros que no viven en esos sitios. Entonces ya en la medida en que se logra establecer ese lenguaje, pues obviamente uno puede obtener mucha más información. A mí me pasó cuando estaba estudiando pues, cosas en el Amazonas. eh, yo iba con yo trabajé en una isla que queda entre Colombia y Perú, que se llama la isla Mocagua. Entonces yo viví un tiempo con las comunidades y yo todos los días salía pues en canoa, pasaba el río Amazonas, iba con un indígena. Entonces yo como para aprovechar que el indígena pues hiciera algo con respecto a temas de cómo percibe el dosel, mientras que yo estaba arriba, pues yo les decía, bueno, haga alguna actividad de cómo percibe el dosel. Entonces, la mejor manera que encontré para hacer esto, pues era que ellos plasmaran el dosel en dibujos. Entonces, yo les daba unos colores, les daba una hoja y yo mientras tanto, pues estaba arriba. Y pues me encontré sorpresas increíbles, o sea, como pues esa percepción de lo que los atraía a ellos, de pintaban precisamente aves que vivían sobre el dosel, animales que vivían sobre el dosel. Entonces, digamos que uno les puede contar un poco esa historia de, bueno, yo quiero que pinten lo que está sobre las copas de los árboles donde yo voy a estar, qué pasa allá, qué es lo que les interesa, qué es lo que les llama la atención de allá. Y pues, digamos que eso pues es muy interesante porque lo que te digo es empezar a generar un diálogo de, bueno, puede que no le pongamos las mismas palabras, pero sí podemos estar hablando de cosas similares. Y yo creo que en términos de conservación esto es muy importante, generar esos diferentes niveles de diálogo y entender que no hay una visión más completa que la otra, son complementarias. Ok, súper. Bueno, Andrea Aguilera nos pregunta desde Guatemala si escribiste o registraste algo con respecto al uso y a las técnicas de montaje de redes de niebla en el dosel. Hay algo muy concreto y muy corto, una reunión de Rufor, que fue uno de los financiadores de este proyecto en 2017 en Perú, y ahí se generaron las memorias. Entonces, ahí hay un artículo que habla pues un poquito de todo. Pero el tema de redes de niebla sí faltó, pues como les digo, como no se hicieron tantos experimentos, pues por eso como que no publicamos nada tan específico. Sobre lo que sí publicamos algo específico fue sobre unos protocolos de muestreo que se hicieron para artrópodos, para muestreo de artrópodos en dosel, y también con Jan Wolf, que es un holandés que estudia mucho el tema de epífitas. Con él hicimos un artículo que está publicado en la revista Caldacia, que es de libre acceso, para probar muestreo de biomasa de epífitas.
Pero sí sabemos que es muy importante publicar también temas de metodologías, porque también va el tema de, uno publica artículos de resultados, pero las metodologías no se publican. Entonces también hemos intentado trabajar en esta otra parte de la divulgación. Ah, ok. Sí, se ve súper interesante. ¿Estas memorias están en algún lado? ¿Se pueden descargar? Sí, sí, Podemos sí, tú te metes después. a la reunión de Rufor Ok. y 2017 y ahí te aparecen estudios de muchos lugares. Ah, ok, bien, gracias. Em, Libardo Lozano nos pregunta si generaron estrategias de viveros o sistemas alternativos para la reproducción del roble en la reserva de Macanal. Sí, probamos, perdona, no te escuché bien. Si han generado estrategias de viveros o sistemas alternativos para reproducción de roble. No, no, esa parte nosotros básicamente estuvimos fue sobre los árboles, no nos bajamos de los robles, Ok. todo el tiempo fue arriba. Em, eh, Carlos Funes nos pregunta qué tipos de técnicas y equipos usan para acceder al dosel normalmente en sus investigaciones. Pues hemos ido variando, porque, y esto es un punto muy importante y una pregunta muy interesante, porque subir al dosel puede tener diferentes inversiones. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener muchos equipos, pero también nos ha tocado a veces, incluso para los cursos, probar con otras técnicas. Entonces, algunas veces hemos utilizado la técnica de cuerda simple, la cual es subir. Hay diferentes posibilidades de la cuerda simple, que es como la cuerda se amarra a una estación y uno sube por un lado de la cuerda. Entonces, en algunos casos, si uno tiene el presupuesto o consiguió el financiador, uno puede subir con Jumars, que es lo que se utiliza para subir las paredes de nieve. Le pone un chunt, que es un bloqueador que permite estar un rato colgado y también controla el descenso. Pero también uno puede reemplazar eso con nudos. Entonces ahí uno puede hacer unos Prusik, puede hacer unos, se me fue ahorita el nombre del otro nudo, unos Marshall, y lo hace con unos cordinos y esos reemplaza los Yumar y el Chunt. Entonces ahí no sé cuánto ahorita estén costando estos equipos, pero seguro entre esos tres suben más de 1 millón y los cordinos para hacerlo pueden salir por menos de, no sé, 50.000 pesos o menos. Entonces obviamente depende del dinero que uno tenga y la necesidad que uno tenga de qué tan rápido necesito subir al dosel. Por ejemplo, yo cuando trabajé en La Guajira con micos aulladores, a mí me tocaba, lo que se querían era rescatar micos aulladores, entonces había unos veterinarios desde el piso que dormían al mico aullador y los micos cuando los adormecen, ellos se agarran a las ramas. Entonces, había un tiempo en que me tocaba subir muy rápido para mover con un palo el mico y que el mico cayera en una red para que no se maltratara, porque la idea era revisar cómo estaba en salud y después mirar si se hacía un traslado. Y tocaba reaccionar muy rápido, o sea, era como muy poco tiempo para subirse. Entonces, obviamente, en ese caso, los Jumars es lo mejor. Ahí, obviamente, un gordino no sirve. Pero si uno va a estudiar organismos más sésiles, pues, por ejemplo, las plantas o va a estudiar artrópodos, subir con nudos sirve. Y también en algunos casos empezamos a utilizar técnicas que son más recreativas, que era el de cuerda móvil. Entonces ya no monto una estación, sino que la cuerda va todo el tiempo moviéndose sobre sí misma. Y esto se hace con nudos que se hacen sobre la misma cuerda. O sea, ya sale incluso más barato porque ya no hay que meterle cordinos. Entonces, lo que pasa es que para hacer esas técnicas toca estar en muy buena condición física porque son técnicas que visualmente son muy atractivas porque es como uno se siente volando literalmente por el aire. Pero claro, el tema es que toca estar en muy buena condición física. No son unas técnicas que cualquiera pueda llegar a hacer. Y pues obviamente lo que les contamos antes, eh, pues si uno ya quiere como temas, por ejemplo, de subir gente mayor o gente que pueda tener una discapacidad, pues ya también uno puede meter poleas y se inventa otro tipo o ya mete otro tipo de métodos. Todo depende de lo que les digo, el objeto. Y pues obviamente es interesantísimo pues darle la posibilidad a las personas para que puedan acceder al dosel o subir a estos árboles de dosel, porque pues igual nuestros ancestros primates pues vivieron en esos sitios y uno de niños siempre quiere subirse a un árbol. Entonces muchas veces la gente se va limitando porque dice, no, yo que me subo a un árbol tan alto, eso es peligroso, es difícil, pero claro, cuando la gente va viendo que se puede, que hay formas seguras, es una reconexión grandísima.
y hemos tenido experiencias muy bonitas con eso. Súper. Y frente a eso, algunas personas también quieren saber un poco sobre esa dinámica de la sumatoria de esfuerzos que contabas al principio, cuando hablabas como de las diferentes entidades y instituciones y organizaciones que ayudan digamos que, o apoyan ese tipo de iniciativas. Entonces, pues, como qué consejos puedes dar frente a esa gestión de apoyos para poder desarrollar estudios en el DOCEL. Entonces él tiene algo que es un tema carismático. O sea, el tema de alturas, el tema de los equipos, eso llama la atención. Yo me acuerdo, volviendo al tema de la experiencia cuando trabajé en La Guajira, tocaba trabajar con un montón de ingenieros y pues ellos el tema ambiental como que no les llamaba tanto la atención, pero vieron los equipos de escalar y era, claro, eso, los ojos se le abren a la gente, eso llama mucho la atención. Entonces aprovechar un poco ese carisma que tiene este tema y pues obviamente hay muchas posibilidades de financiación. Pues es importante aplicar a becas de investigación, es importante publicar y mostrar los resultados, porque como les digo, la beca de la Fundación Copa de Holanda fue a partir de que ellos dieron un artículo que les llamó la atención y literalmente fue como, venga, les interesa recibir este dinero, queremos que hagan estas investigaciones. Entonces no fue buscarlo, sino que nos buscaron fue a nosotros. Los cursos también puede ser una posibilidad para pues, buscar financiación. Eh, También es importante aliarse con dueños de reservas. O sea, como les digo, Colombia y en general yo creo que Latinoamérica tiene unos bosques que no se han, o sea, no se les ha sacado todo ese provecho desde el punto de vista del turismo que puede haber alrededor de subirse a un árbol. Eh, Esto es algo que está por explorar. Entonces uno también puede meterse en eso y ver oportunidades. Entonces va haciendo como que la gente lo vea como algo atractivo, va volviendo a la gente más sensible con el tema de docer y en la medida en que hace eso, pues va a haber ingresos para que se pueda hacer investigaciones. Entonces yo creo que nunca desligar lo social de lo biológico, o sea, son dos, pero la investigación y la conservación deben ir como algo unido y no verlo como algo separado. Y yo creo que si uno tiene esa lectura, es posible encontrar muchos actores que estén dispuestos a contribuir de alguna manera a financiar este tipo de proyectos. Súper, gracias por esos buenos consejos, Diego. Hay una pregunta muy interesante, la hace Leider Andrés Forero Leal, y él pregunta si en algún momento las estructuras construidas, tanto a nivel de investigación como para ecoturismo en el dosel, podrían llegar a afectar la biodiversidad o la fauna presente en el dosel. ¿Han hecho algún Posiblemente, análisis del tema? posiblemente sí va a haber algunos cambios, sin embargo, pues no es una cuestión que ya obviamente todo tiene una capacidad de carga y si yo ya supero la capacidad de carga de cuánta gente subo yo a un árbol y todo el tiempo la gente subiendo a los árboles, botando las epífitas, pisando los musgos, pues obviamente eso va también en las buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando, pues ustedes han, nomás aquí en las fotos que están viendo en la pantalla, eh, pues ustedes se dan cuenta que pues la idea es hacerlo de manera responsable. O sea, si uno hace las cosas de manera responsable y con buenas prácticas, se genera un menor impacto. Entonces es como también el enfoque que se le dé. Pero claro, debe haber un impacto, pero no, nosotros no hemos cuantificado como tal ese impacto. Genial. Y en cuanto a tu experiencia con las estructuras, eh, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión personal frente a la construcción? ¿Son eficientes? ¿Facilitan el trabajo de investigación en el dosel? Montar estructuras, sí, es Como vital. plataformas como las que usaron. Sí, 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 eso es muy importante porque pues uno tiene la comodidad de poder estar todo un día arriba, de almorzar arriba y no tiene que bajar a nada. Entonces es algo que vale mucho la pena. O sea, eso sí es algo que definitivamente vale la pena hacer. Bajar, pues estar todo el tiempo allá arriba permite ver más cosas, permite hacer un muestreo mucho más fácil y permite pues tener todo mucho más a la mano. Poder ser uno binoculares, bueno, libretas, poder estar con más gente arriba. Realmente se facilita mucho de tener estructuras colgantes.
Genial. Yo vi que entre plataforma y plataforma tenían escalerillas, eran para Sí, poder... sí, sí. Ok. Sí, ahí era por un tema de los colectores de hojarasca y también en un punto pues fue algo que se aprovechó mucho para, pues, para caminar por el dosel precisamente y en los cursos se utilizaba esto. Entonces esto, comprar una escalera, este es muy caro, entonces en un punto pues se nos ocurrió que por qué no hacerla de guaya y mirar obviamente materiales que resistieran y empezamos a hacer experimentos y como construir una estructura ligera pero que aguantara mucho tiempo y construimos precisamente esa escalera para poder desplazarse sobre el dosel. Y pues obviamente desde ese punto, donde cuando uno se sube en las escaleras y ve árboles hacia abajo, las tomas que se pueden tomar son impresionantes. Entonces, y también era como toda esa experiencia que les estaba contando antes, de esa experiencia vivencial de que son sitios que normalmente la gente no se imagina que va a poder estar. Estar a 25 metros y ver un árbol desde de arriba hacia abajo, es como, es un cambio el que se da en la cabeza. O sea, es como ver el árbol de otra manera. Entonces, digamos que la escalera sirvió mucho también para, pues, para sensibilizar a la gente con ese tema de tener otra visión del árbol. Genial. Una última pregunta que nos hacen. eh, Juanita Barrera nos pregunta que si has realizado muestreos con cámaras trampa en el dosel. No, como tal, nosotros no hemos hecho eso. ¿Y conoces algunas No, iniciativas de fototrampeo en el dosel? Aquí en no, Colombia, ¿no? realmente no. Yo creo que posiblemente lo que les conté al principio de Tropenbos, Tropenbos ha hecho unos estudios muy grandes en la Amazonía con trabajos de diferentes índoles. Puede que ellos puedan haber adelantado algo en ese proyecto. Ok, genial. No, Diego, pues definitivamente es súper importante y creo que a mí personalmente me ha llegado mucho el tema de poder realizar estudios cercanos, incluso espero pronto poder conocer las reservas a las que hiciste mención, tanto la de Bosques de Macanal como el Parque Chicaque, creo que son súper atractivos y tienen mucha información de la biodiversidad cerca a Bogotá, entonces espero que también muchas personas se animen a conocer. Me parece que hoy hemos tratado unos elementos muy interesantes, incluso en el tema de turismo y creo, pues asociados al dosel, y creo que esos son temas que anteriormente no habíamos tenido en cuenta en los anteriores webinars. A las personas que están conectadas con nosotros todavía en nuestra eh, transmisión en vivo, en la descripción del, del webinar están todos los papers y las investigaciones que Diego pues ha realizado asociados al dossier, los pueden descargar. Estos links de descarga también estarán esta noche o mañana en el video que subiremos en nuestro canal de YouTube. Entonces, por si quieren consultar, obviamente, las investigaciones de nuestro expositor, las pueden descargar libremente. Pues, Diego, creo que pues no me queda más que agradecerte. Realmente ha sido una información muy importante la que nos has compartido el día de hoy. Espero que podamos tenerte pronto en otro webinar o seguir organizando temas asociados a investigación en el dosel pues en Bogotá o en Colombia. Ya sabes que puedes contar con la Fundación Alianza Natural Colombia como un aliado más para este tipo de investigaciones. Quiero aprovechar para invitar a las personas que están conectadas a nuestro próximo webinar. Es dentro de 8 días, no, perdón, es el miércoles 22 de julio. Por temas de diferencia horaria será un poco más temprano, porque nuestros expositores tenemos a la doctora Francisca Elena Guiarda Silva, quien nos estará acompañando desde Manaus, en Brasil, y a Santiago Zuluaga, quien estará desde Argentina. Entonces, por temas de diferencia horaria, debemos hacerlo un poco más temprano. Ellos nos acompañarán con un webinar, una presentación que ellos han titulado Las reinas depredadoras del dosel en los bosques neotropicales de la Amazonía de los Andes. Entonces, cordialmente invitados. Va a ser súper interesante conocer un poco sobre esas investigaciones con aves rapaces en la Amazonía y en los Andes. Eh, Diego, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto para cualquier apoyo
a nivel interinstitucional. Te quedamos eternamente agradecidos por tu apoyo y por haber compartido con nosotros todas tus experiencias y tus investigaciones en el dosel. No, Felipe, y felicitaciones a ustedes, muchas gracias por la invitación y en serio que vale mucho la pena seguir visibilizando lo que pasa sobre las copas de los árboles. Así es, Diego. Un saludo y nos vemos pronto. Que estés muy bien. Vale, bueno, Hasta hasta luego. luego, que estén bien.